Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerles aquí en este Facebook Live de El Foro por un Servicio Social Digno. Mi nombre es Juan Méndez, soy el jefe de las causas de salud y bienestar en nosotros, nosotras, nosotres, como a todos les guste decirnos. Y pues bueno, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conducir este foro tan importante en el marco de lo que son las estrategias de incidencia del colectivo de médicos en formación. Entonces, me doy la oportunidad de presentar a quienes nos acompañan. Primero, desde nosotros, el coordinador de la causa, Andrés Castañeda. Posteriormente nos acompaña también Jorge Valdés, de la ANFEM. Francisco Zapata, de la MEF, de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Leonardo Ventura, de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. La doctora Belinda Casares, de la FENACOME. Y finalmente también nos acompaña Humberto Buitrón, igualmente de la FENACOME. Sin más por el momento, le cedo la palabra a la doctora Belinda Casares, quien nos va a dar unas palabras de introducción a todo este tema y a este foro tan importante. Muchas gracias a los que nos acompañan en el foro de redes sociales. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, distinguidos invitados en este foro. Siempre para la Federación Nacional de Colegios Médicos, Colegio Médico de México, ha sido un honor y un privilegio pues participar en los foros y en las reuniones que hace la Asociación de Médicos en Formación. Nosotros reconocemos que esta asociación es uno de los vínculos más importantes que tenemos con los médicos que serán los que estarán en activo dentro de un tiempo muy corto. Para nosotros, el compartir las experiencias con los médicos en formación, pues es como tener los pilares importantes que contribuyen a la formación de las grandes asociaciones y organizaciones médicas, que pueden ser tan importantes en su unión para poder tener varios o trabajar sobre políticas públicas, porque los colegios de profesionistas tienen esa atribución que está puesta desde el artículo 5º constitucional y su ley reglamentaria, que son los colegios de profesionistas los que tienen la atribución de poder trabajar en políticas públicas y llevar hacia las diferentes instancias de Congreso y del Senado las propuestas para iniciativas o cambios que se puedan hacer para tener mejores situaciones de trabajo, condiciones de trabajo para los médicos en general, especialistas o no especialistas. Realmente, reconocemos toda la contribución que tienen los médicos en formación, en el internado, en el servicio social, que están atendiendo a una gran parte, a una mayoría de los pacientes que requieren de su atención en la nación, en la República Mexicana, y pues realmente los convocamos, los combinamos a que se unan al colegio médico como precolegiados para que puedan empezar los trabajos en este sentido. Pues solo me resta desearles todo el éxito en este foro, todo el éxito que merecen y que estamos nosotros a sus órdenes en el Colegio Médico de México, en la Federación Nacional, para contribuir y acompañarlos en todos los esfuerzos que hagan. Así que muchas gracias y pues estamos al pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Disculpen, se me atoró un poco el agua, pero le cedo la palabra al doctor Jorge Valdés, de la Asociación Mexicana, de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina. Por favor, adelante, doctor. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación de participar en este foro. Me da gusto saludar a los colegas de FENACOME, a la doctora Belinda Cáceres, saludo. Y también a los colegas en formación, como me gusta a mí también decirles, de los médicos, enfermeras, es decir, cualquier profesional de la salud que nos pueda estar viendo ahorita
y posteriormente, porque con estos medios electrónicos tenemos esa gran ventaja, seguro este foro generará interés y será visto no solo en el momento de su emisión, sino posterior. Y las ideas están ahí para que las podamos compartir y discutir. Me tomo el espacio para compartirles una presentación sobre la perspectiva del servicio social desde la ANFEM. A mí me fue muy atractivo el título de este foro, por un servicio social digno, porque presupone varias cosas. Una es la existencia del servicio social y la permanencia del mismo, y la otra, la de la mejora y buscar que sea mucho mejor de lo que ha venido ocurriendo en nuestra larguísima historia. Y algo hemos hecho, pero evidentemente es insuficiente y tendremos que hacer mucho más en diferentes ámbitos. A nosotros, y en este momento a mí me toca desde la perspectiva de las instituciones de educación superior. De ahí, déjenme empezar haciendo esta pequeña introducción de que tenemos que actualizar el concepto del servicio social. Ha estado evolucionando, hay diferentes modalidades, las necesidades también han cambiado, hay todo un esquema de regionalización que estamos proponiendo, que se ocurra desde la entidad desde las entidades federativas, así como de las diferentes instituciones educativas. Y esto que facilite acciones de tutoría, monitoreo y supervisión, sobre todo y seguimiento. Y bueno, con mucho interés conoceremos los resultados de la encuesta. Pero lo primero, en la conceptualización. Este servicio social es un equilibrio entre las instituciones educativas y los servicios de salud. Y es una dinámica que yo quisiera mostrarles ahorita porque suele no ponérsele la suficiente atención este proceso. Primero el contexto, el marco legal, bueno, está en el artículo constitucional, entonces a todos aquellos interesados en tener modificaciones del servicio social, el cómo se da, todo, el actuar no es en este nivel de nosotros, las instituciones educativas, sino el actuar es en las cámaras para la modificación de la ley, de la Constitución, después de la Ley General de Salud y de la norma oficial mexicana, la más reciente, que es la que nos rige. Pero esta última, en realidad, se circunscribe a la utilización de los campos clínicos. Tendríamos, si quisiésemos modificar la existencia o la manera del servicio social, la duración, algunas cosas de esos, que era a estas entidades y desde ahí hacer la modificación. Pero déjenme entrar en la norma oficial. Decía que esta es la que nos rige actualmente, nos permite operativizar, y ahorita entraré en eso, el servicio social. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esto es tan crucial para todos nosotros, las instituciones educativas, los médicos en formación, los enfermeros en formación, las enfermeras, las médicos, en fin, odontólogos inclusive, que debemos entender bien esta parte, ¿no? Y hay algunas disposiciones que en este documento, las disposiciones generales, que yo quisiera traer a la atención de todos ustedes. Primero, es que el servicio social, ¿sí? Se rige por esta norma y los aspectos docentes y el programa académico del servicio social se deben regir por lo que establecen las instituciones de educación superior. Es ahí la parte que a nosotros nos toca y corresponde, ¿no? Obviamente con las atribuciones que nos otorgan las disposiciones propias de la organización, en las autonomías universitarias, los consejos universitarios en cada institución, ¿no? Y de acuerdo a las autoridades educativas competentes. Pero quisiera resaltar esto, de que para que podamos funcionar, tenemos que firmar, ¿sí? O celebrar un instrumento consensual, lo que se conoce como un convenio entre las instituciones de salud y las de educación superior, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque este convenio, ¿sí?, establece las obligaciones y prerrogativas para los pasantes
otorgadas en forma coordinada por la institución de salud y la institución de educación superior, ¿sí? Con motivo, obviamente, de la prestación del servicio social. Y reglamenta hasta las medidas disciplinarias, la participación en contingencias, ¿sí? De hecho, el mismo documento de la norma oficial define qué debe contener, ¿sí?, estos instrumentos consensuados, es decir, de mutuo acuerdo, ¿no? Los mecanismos de coordinación para el desarrollo del programa académico y el programa operativo, ¿sí? Y muchas veces confundimos uno con el otro. Observar lo conducente en la norma interna de la institución de salud y la institución de educación superior y algunas otras normas jurídicas, establecer las obligaciones y prerrogativas para los pasantes, otorgadas de forma coordinada por la institución de salud y la de educación superior, ¿sí? Señalar las medidas disciplinarias que se pueden imponer a los pasantes, señalar los mecanismos mediante los que se determinará participaciones en contingencias, como la actual, por ejemplo, por ahí viene. Esto es importante. ¿A qué se reduce esto? A que son las instituciones de educación superior las que proponen el convenio. Es retroalimentado o tiene que ser con la otra parte aceptado. Y entonces se firma este convenio, ¿sí?, de servicio social. Y lo que hace las instituciones de educación superior, las instituciones prestadoras de servicio de salud, es proveer los campos clínicos para que el pasante, que es un estudiante, que también se define en la norma oficial, pasante es un estudiante, pueda cumplir con el requisito de ley. Pero el responsable, ¿sí?, de la liberación del servicio social y todo, y el responsable del servicio social es la institución de educación superior. Esto a veces se pierde, ¿sí? En las inercias y las dinámicas habituales, no se destaca de manera adecuada que es la institución de educación superior, ¿sí?, la responsable de generar el programa, el convenio, junto con la institución de prestador de servicio y el programa académico. Y ahorita voy a entrar al detalle de eso. ¿Esto qué nos obliga? ¿Qué implica? Pues que las instituciones educativas tenemos que tener un enfoque filosófico educativo a través del perfil por competencia del médico general mexicano. Y eso es lo que queremos, y ahorita voy a entrar en detalle de eso. También que hagamos propios los principios del profesionalismo en medicina, que de hecho es una de las competencias mencionadas en el perfil del médico general mexicano. Pero que las instituciones de salud se abandone este sentido utilitario, ¿sí?, de los pasantes, que no se les vea como una fuerza laboral. Tiene estas implicaciones. Al mantener la figura del pasante como estudiante, no se le puede hacer este abordaje utilitario. Y ahí tendremos que cuidar mucho en ese sentido, ¿sí? Y bueno, hay otros criterios que hoy todos lo sabemos: la equidad de género, búsqueda de alternativas para madres, interculturalidad, trato digno, respeto y reconocimiento a la labor de los pasantes. Déjenme entrar un poquito al perfil por competencias. Si no lo conocen, este documento ya tiene 10 años, está en la página de la ANFEM, a disposición de cualquiera, se puede bajar todo el documento, es un libro como tal. Pero lo que dice es que se definen estas competencias en base al diálogo de los interesados, los médicos y nosotros, todos los de la profesión, pero también del público, se hace de cara hacia los demás. Y son estas 7 competencias, todas evidentemente tienen que ver con el servicio social. Yo resalto la que, sin lugar a dudas, tiene cierta visibilidad y preeminencia, que es el dominio ético y profesionalismo. ¿Por qué lo digo? Porque si hay un momento donde demostramos el compromiso con el paciente, compromiso con la sociedad, el humanismo, compromiso con la profesión y con el equipo de salud, con uno mismo, y el manejo ético de la profesión, es en el servicio social. Es decir, en esta última etapa culmen de la formación, ¿sí?, del médico. Es ahí donde evidentemente ocurren todas las demás. Es decir, va uno a demostrar el dominio de los saberes médicos, la capacidad de participar en un sistema de salud, el dominio de la atención comunitaria y todas las demás. Pero esta toma una gran relevancia porque tiene que ver con el ethos mismo de la profesión y del servicio social. Ahora, eso es declarar lo que debemos ser, ¿sí? Pero el cómo, pues es a través de los componentes metodológicos,
como son el aprendizaje en servicio y el aprendizaje centrado en el paciente. No voy a entrar porque es materia de precisamente de todo otro foro de cómo podemos echar a andar esto, pero esto debiese estar ocurriendo y ocurre. Lo que pasa es que puede ocurrir de mucho mejor manera, más controlada, monitorizada, medida, en fin, hay mucho. Y el aprendizaje en servicio, sabemos que debe ir más allá del voluntarismo, debe tener objetivos, proveer un contexto de orientación, usar mucho el debriefing, en fin, tiene que haber mentoreo y obviamente evaluar los atributos actitudinales y educacionales del pasante. ¿Y cómo se operativiza esto en el servicio social? Pues a través de dos factores. El programa académico, que ahorita voy a entrar en detalle, hay que definirlo, ¿sí? Y ese se hace de acuerdo entre la Institución de Educación Superior y los servicios estatales de salud, ¿sí? Se pactan, hay estados donde esto ocurre, mayor o menor grado, y el programa operativo, que este sí es de la institución prestadora de servicio, la institución de salud, ¿sí? ¿Y qué debe tener esto? Bueno, tiene estas 4, voy muy rápido. Hemos empujado como ANFEM el tema de la retribución económica, que sea mucho más que la beca actual. Las modalidades también hemos logrado algunas mejoras. El tema de la seguridad integral nos da para muchas horas este tema, donde tenemos grandes áreas de oportunidad en el sentido, los tenemos que seguir empujando, y evidentemente también los derechos de los pasantes. Les decía que las Secretarías de Salud deben proponer un modelo de programa operativo que sea compatible con un programa académico, ¿sí? Y esto debe tomar como base el Programa Nacional de Salud y en particular los programas estatales de salud, ¿sí? Porque es ahí donde se atiende en base a las circunstancias locales de cada entidad federativa, ¿no? Ya les decía, debe este proceso facilitar la integración docencia-servicio, tener un sistema de supervisión y evaluación objetiva. Creo que también ahí tenemos una gran área de oportunidad al mismo tiempo que la calidad de la enseñanza, que casi es autoridad. ¿Esto a qué nos lleva? Lo que les anunciaba desde el principio, una actualización del concepto del servicio social. Tiene que ser un diálogo entre las instituciones de educación superior. Evidentemente participan también las ONGs y la industria, las instituciones privadas, con la comunidad. Y esto se articula a través de los programas estatales de salud. De hecho, la norma oficial, esta que les mostraba, prepara para mucho de esto y se tiene que hacer con antelación de más de 6 meses. El directorio de plazas tiene que estar ahí y estas también tienen que ser evaluadas. No entrar en todo ese detalle, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer para poder operativizar eso. No consumo más el tiempo de este foro, solo cierro diciendo que la perspectiva educativa, y eso solo me aboqué a eso, si alguno sintió que faltaron algunos otros aspectos de considerar, sí, quisimos solo abordarlo desde la perspectiva educativa. El servicio social debe cobrar mayor importancia de la que hasta este momento tiene, porque es el año que por excelencia se enfoca la vinculación de la clínica con la salud pública, ¿sí? Con el fin de proporcionar al futuro médico el espacio temporal y físico que le permita desarrollar las competencias del médico general. Y esto aplica a las otras profesiones de la salud. Es decir, es este momento de conceptualización del aprendizaje clínico con la salud pública en un entorno concreto, que es el de la atención primaria en salud. Sin más por el momento, agradezco la oportunidad de participar. Muchísimas gracias. Doctor Valdés, muchísimas gracias por su presentación. Definitivamente es algo que nos deja gran parte para explorar y entender cómo hasta dónde podemos mejorar estos procesos. Y pasando un poco a la parte legal, nos acompaña Humberto Huitrón del Colegio de Médico de México, FENACOME. Entonces, pues bueno, te cedo la palabra, Humberto. Tienes el... Muchas gracias. Muy buena tarde. Buena tarde a todos. Buena tarde a todos los estudiantes y a las personas que nos acompañan.
Agradezco infinitamente la invitación y sin duda alguna el tema da mucho de qué platicar, el contexto político, en el sector salud, el social, en todos los aspectos, todo lo que haga referencia a el sector salud es muy válido y muy necesario el analizarlo, el identificar derivado de la pandemia, pero más atrás de eso, las estructuras formales que por décadas se han mantenido en nuestro sistema de salud y que todos podemos coincidir que hay muchísimas cosas que mejorar, y felicito y aplaudo el hecho de que se voltee a ver a la semilla justamente de todo el gremio médico, el gremio del sector salud, que son ustedes, los médicos en formación, sin duda alguna, la sociedad y todos los que estamos involucrados en voltear a verlos y dar ideas para mejorar su realidad, es bienvenido y es plausible. A partir de esta situación, coincido con el doctor Jorge Valdés en resaltar el título que se puso a este diálogo, porque quiero partir de un concepto que la Organización Internacional del Trabajo ha manejado y vino impulsando desde la década de los 90, que afortunadamente, como muchas cosas nos llegan tarde en México, llegó y se están viendo muchos frutos en torno a él. Hago referencia al concepto de trabajo decente. El concepto de trabajo decente lo define la OIT como al trabajo, como el conjunto de actividades humanas remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. El empleo es definido como un trabajo efectuado a cambio de pago, es decir, salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o en especie, sin importar la relación de dependencia, si es empleo dependiente, asalariado o independiente o autoempleo. Entonces, partiendo de este concepto que en nuestro sistema jurídico pues prácticamente pasó inadvertido durante mucho tiempo, se generaron ciertas reformas en los primeros años del nuevo milenio, en donde ya nuestro sistema jurídico, a través desde la misma Constitución, leyes federales y diversos ordenamientos, empezaron a adoptar este concepto como una norma general. A partir de ahí que se ha permeado desde la Constitución diferentes obligaciones a los patrones, llámese personas físicas o morales. En este entendido, entiendo perfectamente y es menester identificar que el contexto de ustedes es una situación de estrictamente ajena a una relación laboral. El tema, ¿cuál es? Que cuando entran inmersos al mundo de un hospital, de una clínica, a realizar actividades inherentes al servicio social, de facto están entrando a toda una dinámica de relaciones laborales, en donde se rodean de principalmente residentes, que son otro grupo de trabajadores y estudiantes, con quien de codo a codo ustedes como prestadores de servicio social desempeñan actividades primordiales en la atención de primer contacto hacia toda la comunidad, todos los habitantes y todos los derechohabientes de las clínicas y hospitales en donde ustedes llegan a realizar su servicio social, y aunado a ello a los trabajadores del sector salud, no nada más a los médicos, que son los más visibles, sino a un sinnúmero de colaboradores que afortunadamente al día de hoy creo que los hemos volteado a ver de manera más constante y permanente
a como tal vez en el pasado la misma sociedad los tenía identificados y algunos tal vez los teníamos como inadvertidos, empiezan a ejercer funciones ustedes meramente en un concepto académico de aprendizaje. Sin embargo, derivado de la alta demanda de servicios médicos por las múltiples carencias que el sistema médico ofrece en México, y no nada más hago énfasis en el tema del sector público, en el sector privado también tiene sus detalles y ustedes mejor que yo lo tienen muy bien identificados. Se encuentran con diferentes situaciones. Acoso laboral, que es un tema eminentemente laboral y que tiene su identificación, está claramente descrito tanto en la Ley Federal del Trabajo como en diferentes normas derivadas de la misma. Explotación laboral por un horario inhumano, que desgraciadamente muchos de ustedes como estudiantes, con el apetito de aprender y el deseo de ofrecer la mano de obra que ustedes puedan generar en la operación de una clínica o de un hospital, están dispuestos a hacerlo. Creo que las dependencias han abusado mucho justamente tanto para ustedes como en el tema de los residentes, en imponerles jornadas de trabajo inhumanas. Aunado a ello, es indudable voltear a ver casos emblemáticos como lo sucedido desgraciadamente con la doctora Mariana en el estado de Chiapas, en donde ustedes se ven obligados a dejar en su lugar de origen para poder llegar a desempeñar el servicio social en hospitales y clínicas alejados de sus domicilios. Y no nada más eso, alejadas de las ciudades más importantes a lo largo y ancho de la República Mexicana, en donde ofrece el mínimo de servicios que tal vez puedan preservar y asegurar la integridad física o la inmediata atención hasta en el aspecto de salud si ustedes se ven inmersos en una situación de riesgo. Con todo ello, es indudable y es muy necesario hacer una revaloración de lo que está pasando a nuestro alrededor para que no perdamos algo muy importante. La integridad física de todos ustedes, de todos los médicos en formación, es primordial. No hay forma de que ustedes mismos permitan que las autoridades hospitalarias y sobre todo las universitarias, que son quienes tienen mucha responsabilidad en esta situación o en estas circunstancias, dejen de lado y los expongan a situaciones que no tienen por qué vivir. No hay diferentes argumentos que analizando casos en concretos se les puede poner sobre la mesa a las autoridades universitarias para excusarse sin afectación alguna a desempeñar su servicio social en comunidades altamente de mayor riesgo. Llámese por el tema de la inseguridad derivado de la presencia de grupos de narcotráfico, por ser zonas que están incomunicadas y que por derivado de usos y costumbres o aspectos, conflictos de religión, puedan ser expuestos. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que lo más importante es su vida, su integridad, sí es importante su aprendizaje y dar los primeros pasos en el ejercicio profesional, pero sin dejar atrás el derecho principal, que es el derecho humano a la vida y al respeto a nuestra integridad física. Por mi parte es todo y quedo atento a cualquier duda, cualquier sugerencia. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto.
definitivamente una reflexión importante poner en el centro el tema del derecho humano a la salud, a la vida. Y pues bueno, tomando en cuenta justamente este punto de partida, le cedo la palabra al doctor Andrés Castañeda, el jefe del Coordinador Nacional de la Causa de Salud y Bienestar en Nosotros, quien nos va a presentar los resultados de las encuestas que lanzamos en los últimos meses con el colectivo de médicos en formación. Entonces, adelante, Andrés. Muchas gracias, Juan. Y antes de darle la palabra a los representantes de tanto de los médicos en formación y de los estudiantes de enfermería, compartiré rápidamente estas encuestas que hicimos en conjunto tanto con la MENF como con la MEF, como con la AMEF y con la AMENF. Está complicado, parece trabalenguas, pero todo se parece. Pero creo que encontrarán, así lo he encontrado yo, muy interesante y muy preocupante al mismo tiempo, haciendo muy evidente que es necesario un cambio. Lo que les preguntamos fue sobre el equipo de protección personal, sobre los contagios y el apoyo, el tema de vacunación y el tema de violencia. La encuesta nacional de médicos en formación, de médicos en formación, se terminó el 23 de febrero. Tuvo una respuesta de alrededor de 2.458 participantes. Se fijan aquí, están los diferentes niveles. La mayoría, un 48% fueron estudiantes en materias básicas o clínicas, un 15% de médicos internos, un 19% de médicos pasantes y un 16% de médicos residentes. El 74% fueron respondientes de universidades públicas y de ellos el 55% reportan estar activos en campos clínicos. Esto es importante porque los datos que preguntamos con exposición y contagio y demás están solamente de quienes estaban expuestos, ¿no? Hubo respuesta de más de 40 universidades de todos los estados de la República y con presencia de todos, o estaban elaborando, haciendo su servicio en todos los, en Pemex, IMSS, en todos los diferentes subsistemas. Cuando nos preguntamos, y esto hay que tomar en cuenta que fue el 23 de marzo de este año cuando hicimos esta encuesta, y habíamos hecho una poco menos de un año anterior, cuando empezaba la pandemia, y el 91% de quienes respondían reportaban no recibir el equipo de protección personal, pero a un año después, todavía el 61% de quienes contestaron reportan no recibir el equipo de protección personal. La mayoría de estos equipos que no se reportan, digo, aquí viene un poco todo lo que hace falta, lo que reportaban que hacía falta, la mayoría son las mascarillas N95. Cuando nos preguntamos sobre los contagios, ¿no? Reportan casi un 30% que se ha contagiado, un 29% que se ha contagiado por trabajar o debido al campo clínico. Ante la pregunta de si algún estudiante se contagiaba, la universidad le brindaba apoyo, solamente el 20% dijo que sí. Y cuando hacíamos la misma pregunta, pero ahora con relación de si el hospital o el campo clínico apoyaba, todavía hay un 47% en donde no se reporta que hay apoyo. Esto, sobre todo de la universidad, llama mucho la atención, dado que pues, las universidades son los principales responsables de los médicos en formación. En tema de la vacunación, preguntamos si en su unidad ya se había iniciado el proceso de vacunación, prácticamente en todos, pero fíjense cómo casi el 50% reporta que no se ha vacunado y que no sabe para cuándo. Esto al 23 de marzo, repito, esperemos que ya para esta fecha la mayoría de los compañeros estén vacunados, pero la tendencia era un poco, digamos, no se estaba considerando como cualquier profesional de salud a los médicos en formación, aún estando igual de expuestos y expuestas. En temas de violencia, preguntamos
si alguna vez se habían sentido acosadas o acosados sexualmente durante la formación en medicina, y un abrumador 40% reporta que sí. Este dato aumenta cuando filtramos para mujeres y aumenta sobre todo a quienes están haciendo el servicio social, ¿no? Las pasantes y los pasantes, sobre todo las pasantes, llegan a casi arriba del 50% de haber sentido, haber tenido un acto de acoso sexual. Y cuando preguntamos en general de la violencia, en campo clínico o en la universidad, hay un 40% que sigue siendo, yo considero, muy preocupante, ¿no? Igual esto en la medida que va aumentando el nivel de formación con los filtros, va aumentando el porcentaje que refiere a haber percibido violencia. También llama muchísimo la atención que menos del 50% sabe qué hacer en caso de sufrir violencia. Es decir, no hay un protocolo claro, no hay caminos claros, no sabemos los médicos en formación qué hacer cuando hay una situación de violencia. Y bueno, creo que el ejemplo trágico del caso de Mariana es uno de ellos, ¿no? Cuando preguntamos si en la universidad existen protocolos, hay un 37% que dice que sí existen protocolos. Si existe un reporte de acoso, ¿crees que tu universidad o campo clínico podría ayudar a resolverlo? Un 53% dice que no sabe, un 20% dice que no y un 26% dice que sí. Ante la misma pregunta dirigida al campo clínico, si cuando ha habido un problema en el campo clínico, perdón, se ha tenido que modificar o tomar medidas, la mayoría no sabe, hay un 32% que reporta que sí ha pasado. Esto es con médicos en formación a grandes rasgos. Ahora pasamos a la encuesta nacional de estudiantes de enfermería. Esta terminó el 13 de marzo. Respondieron 712 personas. La gran mayoría eran estudiantes, pero hay un 28% de pasantes de enfermería. Hay que recordar que las compañeras, los compañeros de enfermería, así como en medicina también, desde que están como estudiantes, están en campos clínicos, no necesariamente solamente durante la pasantía. El 72% reportan ser de universidades públicas y el 77% reporta estar activo en campos clínicos. Contestaron casi de todos los estados, de más de 30 universidades, igual presencia en todos los subsistemas. El caso es muy similar, ¿no? Ante la pregunta de si se cuenta con equipo de protección personal suficiente, 51% dice que sí, pero todavía un 48% dice no tener el equipo de protección personal suficiente, y esto ya es a 13 de marzo, ¿no? Apenas poco más de un mes. Ante las respuestas sobre si se han contagiado, vemos que igual es muy similar al caso de los médicos en formación. Más o menos un 30% reportó haberse contagiado, solo un 24% contagió por alguna o relacionado con la exposición al tema laboral o al tema de ser pasante o estudiante. Cuando algún estudiante se contagia, su universidad brinda algún tipo de apoyo. Aquí es todavía igual de abrumador, ¿no? El 80% la universidad no brinda apoyo y el 58% el campo clínico no brinda apoyo en caso de que algún compañero se haya contagiado. El tema de vacunación, vemos que es muy similar, ¿no? Ya se había iniciado el proceso de vacunación en casi el 80% de los centros, pero un 41% de los compañeros reportan que no se ha vacunado y no está programado para la vacunación. El tema de la violencia aquí es aún más abrumador. Ante la pregunta de alguna vez te has sentido acosado o violentado durante tu formación en enfermería, el 60% de las y los compañeros de enfermería reportan haber sentido acoso. ¿En qué lugares? Cuando esta pregunta fue diferente porque aprendimos un poco de la encuesta anterior y preguntamos en dónde. Fíjense cómo en el campo clínico o en el servicio social son donde más se reporta acoso, aunque hay un 20% que reporta que en la misma universidad, lo cual también es bastante preocupante. Y lo mismo, ¿no? Sabes a quién acudir. Aquí pareciera que hay un poco más de conocimiento, pero sigue habiendo un 44% de compañeras y compañeros que no saben a quién acudir.
Sobre si existen protocolos, aquí igual vemos un similar, un 30% de compañeros que conocen si existen protocolos, y si existiera un caso o un reporte de acoso, la Universidad del Campo Clínico podrían resolverlo. Hay un 56% que también es un poco más alentador que en el caso de los médicos en formación, pero sigue habiendo un 43% que no considera que podría hacer nada la Universidad del Campo Clínico. Y ante la pregunta si se han tenido que modificar plazas o campos clínicos por algún problema relacionado con la seguridad, el 24% reporta que sí. Hicimos una pregunta adicional en ambos casos, si las y los compañeros se sentían preparados y seguras ante la atención para la pandemia, y vemos como el 68% de los estudiantes de medicina que respondió dice que no, y el 45% de los compañeros de enfermería. Estamos ya a un año viviendo con esto y pues claramente hay todavía una cuenta pendiente muy, muy importante de parte de las universidades y los campos clínicos para con los estudiantes que están pues, siendo parte importante de la respuesta a la pandemia. Finalmente, recibimos una cantidad abrumadora de testimonios desgarradores, muchísimos en verdad. Me tomo la libertad de tomar 6 a manera de ejemplo. Estaremos compartiendo en las redes sociales, evidentemente de manera anónima, estos testimonios, pero creo que vale la pena retomarlos porque nos dan una idea de todo el trabajo que hay pendiente y de la necesidad de que nos sigamos organizando todas y todas para exigir mejores condiciones. Dice así: varias veces me ha pasado que en el campo clínico me han gritado enfrente de todos. Me han dicho que debo de saber ya todo, que porque ahí no están para enseñarme. Me han dicho que no sirvo para esto, que mejor me salga de la carrera, que tengo que convivir con el personal, aunque sean groseros conmigo, si no me van a agarrar de bajada. Eso es lo que dice este testimonio. Llama la atención que en varios testimonios reportan que aquí no están para enseñarme, ¿no? Cuando, como bien dijo el doctor Jorge Valdés, como el licenciado Humberto, que es la condición de estudiantes, ¿no? Aunque estén haciendo prácticas. En el hospital nos dicen, no sirven para nada, aquí se viene a trabajar, no a estudiar, lo que no aprendieron, ¿no? Una vez más, es este tipo de mensajes. Otro testimonio: me encontraba presenciando una cirugía y el anestesiólogo empezó a acosarme, me abrazó de la cintura hasta casi tocar mi pecho y me susurraba cosas al oído, ¿no? Este es uno de los testimonios de acoso, de violencia que se sufren en los campos clínicos. Un docente de prácticas me agredió físicamente tomándolo a modo de juego. Para mí fue una invasión a mi espacio personal. Y finalmente, a médicos pasantes de años anteriores los han amenazado y no hay apoyo por parte de la universidad. Creo que todavía hay uno más que dice: se han metido en 2 ocasiones a mi centro de salud. Yo me encuentro en él las 24 horas y ni en mi coordinación ni en mi universidad me ayudan, ¿no? Un poco estos casos, ¿no? Que sabemos también bastante sonados en los plazas de servicio social. Estos son los resultados, estaremos compartiéndolos en un documento un poco más formal para que puedan hacerles difusión, pero creo que dejan muy en claro la pertinencia de foros como este y de seguir hablando del tema y la necesidad de implementar estrategias para mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Qué datos tan alarmantes. Y pues bueno, estas tendencias realmente preocupan principalmente a nuestros colegas médicos en formación de los distintos puntos de la República. Y pues justamente acompañándonos aquí les cedo la palabra a Francisco Zapata de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, quien nos estará contando un poco más dentro de lo que se está implementando en la misma asociación. Adelante. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Andrés. Buenas tardes, doctora Belinda, doctor Jorge, hola, Leonardo y licenciado Humberto. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a dividir mi sección en 3 puntos. El punto principal va a ser el contexto histórico, cómo nace el servicio social en medicina. Recordemos que en los años 30 existían problemáticas políticas. Una de las razones o una problemática muy existente era la cobertura global de salud, la cobertura universal, que en teoría debe estar
pues para todos los pobladores de todas las entidades federativas. Como tal, se hizo una propuesta en 1937 y que era precisamente que los estudiantes de medicina hicieran un año más de la carrera y esté destinado a esas poblaciones, principalmente en zonas de marginación, para que tuvieran la cobertura. Con el afán, o lo vendieron con más o menos con la etiqueta de retribuir los estudios que la población había dado a la sociedad, en este caso a los estudiantes. Ya son 84 años de un servicio social que no ha tenido modificaciones. Sí han habido intentos a lo largo de la historia de esos 84 años, pero como tal, no han modificado absolutamente nada. Son de las pocas, bueno, las pocas carreras, de hecho es la única carrera, esta y la ciencia de la salud como enfermería, en las cuales están totalmente deslindadas las partes de las leyes general de educación y ley general de salud, y se van más enfocadas a las normas. Bueno, a este punto me voy a ubicar en unos datos, en unos antecedentes como tal. Bueno, hay estudios, hay indicadores que nos dieron la UNAM, en los cuales nos dicen que de todos los estudiantes, 1 de cada 10 tiene tendencias bueno, pensó o piensa en el suicidio. Ese es un dato totalmente alarmante porque es consecuente a estos maltratos que ya nos enseñó Andrés, es consecuente a la cuestión de violencia en cualquier tipo de circunstancias que sufren los estudiantes, tanto de enfermería como de medicina. De igual manera, hay datos que dicen del 2006 al 2012, existen 71 denuncias de agresiones. Esas agresiones incluyen asesinatos, violaciones y secuestros. En 6 años, tener 71 datos o denuncias de los cuales sí llegaron a la PGR, sí son datos totalmente alarmantes, porque no estamos en una zona de guerra, somos un país totalmente pues, pacífico. Bueno, otro de los datos que tengo es que desde el 2006 al 2012 existieron aproximadamente 300 deserciones. Estas deserciones van acompañadas de un contexto, un preámbulo de acoso, de violencia. Y 300 deserciones en medicina a lo largo de 6 años es totalmente, pues para mí es muy exagerado. Eso es en el ámbito exclusivamente del servicio social. Solo del servicio social hay 300 deserciones en 6 años. Bueno, luego nos ubicamos. ¿A qué estamos haciendo actualmente como asociación? Nosotros nos dimos cuenta, en conjunto con autoridades educativas, el hecho de que la Ley General de Educación te marca que son 480 horas para hacer servicio social en cualquier carrera. Ahí no discrimina ciencias de la salud, no discrimina medicina o enfermería como tal. Entonces, si nos ponemos en el contexto de los tipos de plazas que da el servicio social, que son la A, B, C y C, un pasante puede llegar a tener hasta casi 3,000 horas. O sea, podría hacer 6 servicios sociales de otras carreras y no pasa absolutamente nada. De igual manera, la Ley General de Profesiones marca que cuando un estudiante o su servicio social acapara el 100% de su tiempo, ese tiene que ser remunerado de una manera digna. ¿Qué es una manera digna? O sea, tener techo donde vivir que proporcione el Estado, el gobierno. Tener los alimentos y el transporte más la seguridad. Sabemos, obviamente, por la situación del país, por los datos que nos da Andrés, y también por los testimonios que nosotros hemos logrado recabar a lo largo de 2 años, que como tal no existen estas condiciones para ningún estudiante, absolutamente para ninguno. Obviamente dentro de los tipos de servicio social rotatorios, porque también existen otros tipos. Como tal, nosotros nos hemos encargado, aparte de acercarnos a las instituciones educativas, nos hemos acercado a los organismos, pues que en este caso son los encargados de velar por esta parte, que es el órgano legislativo, precisamente, específicamente a la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para tratar de empujar una iniciativa de una reforma de ley que regula el servicio social. Esta debe estar principalmente entablada en el contexto que ninguna norma debe estar por encima de ninguna ley. Porque las leyes son lo máximo, y aquí está el licenciado Humberto, no me va a denegar esta parte. Y como tal, no debe de una norma sobreponerse a lo que te indique la Ley General de Educación. Simplemente, lo que se tiene que hacer también es velar o pedir asesoramiento al Consejo Consultivo de Metrología y Normalización para que cheque principalmente esta norma, la norma 009. Los estudiantes, al menos en el ámbito médico, son muy románticos con la carrera. De que, bueno, yo soy médico pasante, debo de absorber toda mi comunidad. Pero esos ya son pensamientos del siglo pasado. En este contexto, actualmente no hay la misma seguridad que existe en el siglo pasado, en el cual el narcotráfico ya avanzó, existe mayor población, los índices de violencia se han disparado y como tal ya no hay las condiciones adecuadas para el servicio social, a lo cual es algo que estamos nosotros promoviendo, estamos empujando. De hecho, nos seguimos acercando a las instituciones educativas. Hemos tocado puertas, pues, precisamente con la ANFEM, con el doctor Jorge. Todavía tenemos pendiente esa plática. ¿Para qué? Para que con nosotros como estudiantes tenemos que empujar, pero no tenemos que recordar y tener por entendido, como dijo el doctor Jorge, que nosotros como pasantes, como estudiantes, pertenecemos a la universidad, no pertenecemos al Estado, no somos trabajadores, a lo cual nosotros nos tenemos que, pues, que regular precisamente por esta parte, por la parte educativa. Y es como tal las universidades las que tendrían también que promover esta iniciativa, porque son las que tienen las facultades, son las únicas que tendrían las facultades en realidad de hacerlas. Pues este es mi comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación, Francisco. Definitivamente un tema que quedará aún por explorar. Y sin más, le cedo también la palabra ahora a Leonardo Ventura, que nos acompaña desde la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. Adelante, Leonardo. Bueno, buenas tardes a todos. Doctora Belinda, un gusto conocerla. Doctor Jorge, también. Humberto, un gusto saludarte de nuevo. Y al grupo de nosotros, tanto a Francisco igual de Médicos en Formación. Pues tengo dos ámbitos muy importantes, lo cual estamos luchando dentro de la asociación. Es más que nada las plazas seguras para nuestros compañeros y la vinculación de universidades con instituciones públicas, como ya lo habían hablado aquí en el foro. Realmente dentro de la asociación lo que queremos es que la universidad como la institución sean esa vinculación exacta, porque desde ahí, entablando esa relación y esa vinculación en conjunto, podemos tomar en cuenta todas estas situaciones que pasan en el servicio social. También el otro lado de las plazas seguras, realmente también de estas iniciativas de leyes, tomarlas para que ellos mismos regulen este servicio social, porque luego hay esta situación que mandan a compañeros que a lo mejor no tienen la necesidad de estar en esa plaza y pueden compensarla o acercarla un poquito más a la plaza. Más que nada regular ese acercamiento con los compañeros y las plazas sean un poco seguras. También nosotros por parte de la asociación lo que hemos hecho ya por parte de la asociación es acercarnos un poquito con las universidades y con la FEMAFE, que la FEMAFE es la Federación Mexicana de Facultades en Enfermería, y con la COMACE, que también es un consejo regulador, el cual acredita a las instituciones. Estos son nuestros organismos que realmente están más vinculados con las instituciones, y por ahí estamos nosotros trabajando de esa manera
para poder ayudar a regular esta parte. Realmente lo que necesitamos nosotros como asociación es vincularnos en conjunto con instituciones como ustedes y con médicos en formación para así apoyarnos y poder hacer esa iniciativa que ya comentó Francisco, seguirla apoyando, porque realmente desde ahí podemos, desde las leyes y la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, podemos regular desde ahí, porque estas leyes rigen en todo el país, entonces ya no habrá ninguna institución o alguna instancia que nos pueda decir no a la regulación de este servicio social, porque esto ya viene de manera nacional. Entonces, más que nada, eso es lo que la asociación pretende para que nosotros podamos abrigar más que nada a nuestros compañeros estudiantes y pasantes, porque son los que están en un riesgo más latente, porque ya los testimonios que nos habían dicho, también es algo injusto que desde las instituciones también los compañeros sufran este tipo de situaciones en sus mismas universidades. Entonces también es, por parte de nosotros, es empoderar al compañero, decirle no tengas miedo a que a lo mejor te puedan decir algo, sino realmente a que son tus derechos y tus obligaciones como ser humano, no como profesional, sino como ser humano, y protegerte a ti mismo. Como ya lo había comentado Humberto, más que nada es lo personal y ya después viene lo profesional, porque es algo que es para ti. Entonces, ese es desde nuestro punto de vista lo que estamos trabajando en la asociación, trabajar con instituciones que acompañemos a regular este servicio social. Muchas gracias, Leonardo, por tu participación. Y pues bueno, definitivamente hemos tratado temas muy interesantes, desde los más importantes, como es estos resultados alarmantes bastante de la encuesta, así como pues otros puntos importantes sobre la responsabilidad que tienen las distintas instituciones, las autoridades, las universidades para y con los médicos en formación. Y pues bueno, agradezco mucho la participación de todos los presentes. Agradezco nuevamente también a quienes nos acompañaron a través de la transmisión en Facebook Live. Y pues bueno, espero que todos estén bien y seguiremos avanzando por esta lucha por los derechos de las y los médicos en formación. Un saludo y un abrazo a todos. Muchas gracias a todas, a Hasta todos. luego. Síguenos en las redes de Médicos en Formación, de la MEF, de la ANFEM, para que sigamos de FENACOME, para que sigamos en contacto y sigamos sumando.